Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por esta invitación. A lo largo de la charla vamos a discutir el caso de una paciente Antes de con cáncer Roche, de mama tomá receptores Margarita. hormonales temprano de alto riesgo y pues a medida que vayamos exponiendo el caso vamos a hablar un poquito de la evidencia que tenemos al respecto. Entonces, entrando en materia, esta es una paciente de 40 años. Cuando nosotros la conocemos, nos refiere que hacia agosto del 2022 tenía un cuadro de 5 meses de evolución caracterizado por aparición de una masa en la mama izquierda durante la realización de su autoexamen. Nosotros la conocemos hacia octubre, fue de las primeras pacientes que tuvimos en CETIC, tenía una ecografía mamaria que nos reportaba una lesión de 34 por 20 por 30 milímetros y adenomegalias en el nivel 1 y 2, una resonancia magnética de la mama de la misma fecha que nos exponía la misma masa en el cuadrante superior externo, también con las adenomegalias en el nivel 1 y 2, acá está la imagen de esa resonancia, y finalmente en su examen físico en las coordenadas 2.5, una masa de 50 por 44 milímetros con retracción del complejo areola-pezón sin compromiso de la piel y una adenopatía axilar sospechosa de 4 centímetros dolorosa que vemos aquí. Esta paciente entonces se le tomó una biopsia, nos reportó un carcinoma ductal NOS grado 3 con cambios apocrinos, receptores de estrógeno del 90% con un ALRED de 8, receptor de progesterona 90% con un ALRED de 8, un HER2 negativo en 0, un KI67 del 50 al 60% y adenomegalia comprometida por tumor por el ACAF. Teniendo presente su edad, esta paciente nosotros le hicimos un testeo germinal con MyRisk. Sé que esto es debatido y lo discutíamos esta mañana. Generalmente lo estamos haciendo en todas las pacientes menores de 50 años y en todas pacientes con histologías triple negativas, además de aquellas pacientes que tengan los factores de riesgo genético para esto. Fue un estudio negativo con una variante de significado incierto en CDH1. Las imágenes de estadificación sistémica, su tomografía de tórax con unos nódulos indeterminados que por radiología consideramos se podían dejar en seguimiento, un TAC de abdomen y una gamografía ósea sin lesiones. Entonces, el tratamiento que discutimos esta paciente en la Junta de Tumores fue llevarla a neoadjuvancia con un esquema C-dosis densa y taxano semanal, y después de su cirugía, pues claramente nos teníamos que empezar a plantear qué estrategia de terapia hormonal íbamos a emplear para una paciente de alto riesgo. Y aquí la primera pregunta entonces sería, ¿qué es alto riesgo? ¿Cómo determinamos que una paciente con receptores hormonales positivos en estadio temprano es alto riesgo? Su edad, el grado tumoral, la invasión linfovascular, el tamaño, el grado, los ganglios, el KI67. Incluimos las pruebas genómicas de alto riesgo que hoy en día conocemos, el KI67 del grado O, para ustedes todas son importantes. Entonces, por favor, votemos. No, está. Bueno. Yo creo que no vamos a tener como muchas diferencias con más votaciones y en general, si bien es cierto que todos terminan siendo importantes, pues la conclusión es que no hay consenso, o sea, realmente no tenemos consenso sobre cómo definir el alto riesgo y esto es algo que nos limita mucho, sobre todo a la luz de la nueva evidencia de cómo clasificar bien a estas pacientes para derivarles un mayor beneficio en la adyuvancia. ¿Qué pasó con esta paciente? Terminó su esquema de adyuvancia hacia abril del 2023. En la ecografía de la mama, una disminución del tamaño de la masa en la mama izquierda y de las adenomegalias axilares. El tamaño al final de tratamiento era de 14 por 9 por 17, con una respuesta parcial y una reducción volumétrica del 77%. Y finalmente, después de su mamoplastia oncológica con vaciamiento axilar, tenemos un carcinoma infiltrante posadyuvancia con una celularidad del 60%, un grado 2. Su tamaño residual era de 18 por 16 milímetros, con invasión linfovascular presente, un in situ grado 3 asociado, márgenes negativos, un RCB de 3, y en el vaciamiento axilar, 4 de 9 ganglios positivos con macrometástasis de 6 milímetros sin extensión extracapsular. Entonces, terapia endocrina. A hoy seguimos diciendo a la paciente, yo mínimo le voy a dar 5 años de tratamiento. Y sigo diciendo que a hoy es increíble que digamos esto, cuando todos conocemos que en las pacientes con receptores hormonales positivos el riesgo de muerte y de recaída después de la cirugía no solamente está presente, sino que incrementa a través de los años y que incluso más del 50% de las recurrencias las podemos ver después de esos 5 años que le decimos a la paciente que le vamos a dar como mínimo de terapia hormonal.
teniendo también presente que una proporción que no es insignificativa de las pacientes va a tener recaídas incluso después de 20 años. En esos estudios del New England del 2017 y posteriormente en el 2022, vemos entonces que además ese riesgo parece venir intrínseco con el tamaño de la lesión inicial y con la cantidad de ganglios que tengan positivos las pacientes. Si nosotros intentáramos ver en los estudios históricos qué era lo que nos decía que existía en las pacientes de entrada que les predispusiera a tener un mayor riesgo de recaídas tardías en su enfermedad, parecía ser el número de ganglios, el tamaño del tumor y en definitiva tener receptor hormonal positivo. Pero yo creo que el mensaje más importante que nos tenemos que llevar todos es que cuando una paciente tiene receptores hormonales positivos, el riesgo de recaída va a estar presente a lo largo de su vida. Y entonces, históricamente hemos intentado hacer cosas para disminuir ese riesgo. Inicialmente hablábamos de terapia extendida a pacientes de alto riesgo, los estudios clásicos, el ATOM, el ATLAS, el NSABP, el MA normal y el MA17R, donde en definitiva tenemos una reducción en el riesgo de enfermedad en recaída. Los beneficios eran absolutos para todos estos pacientes. En sobrevida global no lo era tanto, más que todo para aquellos pacientes en los que se empleaban las estrategias del tamoxifeno a 10 años. Otra de las herramientas que empleamos para disminuir este riesgo de las pacientes, la visión de la supresión ovárica, los datos a 12 años que nos presentaron recientemente, con una reducción absoluta del 4.6% para sobrevida libre de recaídas y de 1.8% para la sobrevida libre de recaída a distancia, teniendo presente que esta reducción de riesgo se ve de forma más especial en los primeros 5 años del tratamiento y no teniendo diferencias significativas para sobrevida global. Entonces, a pesar de todas estas pequeñas cosas, no teníamos impacto definitivo en la sobrevida global. Esto lleva a que tengamos presente que nuestras pacientes con receptores hormonales positivos tienen unas necesidades no cubiertas. Tenemos hoy presente que aproximadamente 27 a 37% de las pacientes con estadio 2 va a recaer en el transcurso de su vida y que ese porcentaje aumenta hasta un 46 a 57% en aquellas pacientes con estadio 3. Finalmente, entonces, el nicho donde deberíamos estar apuntando, y es donde veníamos dando estos pequeños pasos de terapia hormonal extendida, supresión ovárica, es en la terapia endocrina, y es ahí donde encuentra el advenimiento la inclusión de los inhibidores de CDK4/6 en la adyuvancia. De esta diapositiva, solo quiero resaltar que es muy importante que tengamos presente que todos los estudios utilizaron criterios de inclusión diferentes y estrategias de tiempo de exposición de los medicamentos e intervención diferentes. Y al final tendremos que concluir nosotros si es la diferencia en estos criterios de base lo que lleva a que tengamos diferentes resultados o tal vez, como hemos venido hablando, en enfermedad metastásica que estamos tratando con moléculas que son de base diferentes. Empecemos a hablar de ellos, los primeros con palbociclib, el PALAS y el Penélope B. Para el PALAS, unos criterios de ingreso bastante sencillos, mujeres pre- y posmenopáusicas, hombres con estadio 2, estadio 3, iban a ser expuestas a 24 meses del palbociclib con un desenlace primario de sobrevida libre de enfermedad. Y en el Penélope B, todas las pacientes tenían que haber sido expuestas en adyuvancia, ya las clasificábamos como de muy alto riesgo porque decíamos que iban a tener un CPSG mayor de 3 o aquellas pacientes que tuvieran mayor de 2 tenían que tener ganglios positivos después de la adyuvancia o tenían que ser pacientes que no hubieran obtenido una respuesta patológica completa después de una quimioterapia neoadyuvante que incluyera los taxanos y teniendo también acá que el palbociclib se daba solamente por un año. Estos estudios fueron negativos, cerraron su reclutamiento de forma temprana porque fueron negativos y entonces uno acá se pregunta, ¿de pronto será porque las del PALAS no eran tan de alto riesgo? ¿Se incluían pacientes que realmente no parecían ser de tan alto riesgo? ¿O de pronto en el Penélope es porque el tiempo de exposición en la adyuvancia al inhibidor de CDK4/6 no era suficiente? ¿O simplemente es la molécula? Bueno, preguntas que pues no tendremos cómo resolver. Veamos cómo le fue al Monarquí con abemaciclib. Tenemos dos cohortes grandes, la primera basada en características clínico-patológicas de las pacientes, más de 4 ganglios positivos o 1 a 3 ganglios teniendo que tener presente enfermedad grado 3 o un inicio de tamaño tumoral mayor de 5 centímetros. Esto era el 91% de las pacientes incluidas en todo el estudio y para el 9% una cohorte mucho más pequeña basadas en las características biológicas como el KI67, donde de 1 a 3 ganglios teníamos que tener un KI67 mayor del 20%. La exposición, dosis habitual de abemaciclib, 150 miligramos 2 veces al día por 2 años. Y vemos entonces cómo recientemente nos presentaron los datos actualizados a 5 años, donde de forma consistente se sigue viendo un beneficio para la población con intención a tratar en la sobrevida libre de enfermedad a distancia, una reducción del 32% con una diferencia absoluta de 7.6% a 5 años.
Lo es también para la enfermedad libre de recurrencias a distancia, un 32.5% a 5 años, con una diferencia absoluta de 6.7 por 5 a 5 años. Y aunque todavía parece que los datos son muy inmaduros para hablarnos de sobrevida global, parece que sí hay menos eventos en el grupo que estuvo expuesto a la abemaciclib. Incluso si nosotros vemos en los diferentes puntos de corte de los datos, el más reciente en julio del 2023, al comparar vemos que hay muchas más pacientes vivas sin enfermedad metastásica en el grupo que tuvo la exposición al inhibidor de CDK4/6 en la adyuvancia. Recientemente en San Antonio nos hablaron también de los análisis exploratorios del uso de la abemaciclib en adyuvancia, favorece a todos los subtipos moleculares, favorece a aquellas pacientes con perfiles genómicos de bajo y de alto riesgo, y en las alteraciones genómicas más frecuentes parece en general favorecer a la mayoría. Nos dicen que es cierto que había una cantidad de población muy pequeña para MYC, GATA3, FGFR y CNF703 como para poder sacar una conclusión, pero pues también sabemos en el contexto de pacientes metastásicas, cuando en su primera línea no van muy bien y de pronto hacemos un NGS, que en general aquellas pacientes con el MYC amplificado van a ir mal con este tipo de moléculas, y pues lo mismo es lo que nos sale en este análisis exploratorio. ¿Qué continuó pasando con nuestra paciente? Después de su cirugía fue llevada a radioterapia en la mama izquierda con el drenaje ganglionar y un bus integrado en el lecho tumoral en 15 fracciones. Empezamos fácil, pues acabamos de decir cuáles eran los criterios, ella los cumplía casi todos, entonces pues no fue una discusión. Abemaciclib, letrozol, goserelina en septiembre del 2023, y más o menos en la semana 3 empieza a tener una diarrea grado 1 que podemos controlar fácilmente con loperamida. Siguiente pregunta: ¿qué pasa si tenemos esta misma paciente, pero es una paciente que tiene un T2N0, es un grado 2 y su Ki-67 es del 30%? ¿Qué conducta tomamos en esta paciente? Se nos sale de los criterios, le damos solamente terapia hormonal más supresión ovárica, ribociclib más inhibidor de aromatasa más supresión ovárica, tamoxifeno 5 años porque es premenopáusica y hacemos un switch inhibidor de aromatasa. ¿Qué piensan ustedes que debemos hacer en esta paciente? Bueno, muy bien. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar acá, y pues nos están saliendo los bullets, es: ¿existen los estadios 2 de alto riesgo? ¿Existen estadios 2 en los cuales debamos incluir a los pacientes adyuvancia con inhibidores de CDK4/6? Y pues este nicho de pacientes es un poco lo que se exploró de forma adicional en NATALEE. En ASCO del 2023 nos presentan estos análisis y podemos ver cómo en los criterios de inclusión de pacientes tenemos diferencias claras con los que hemos mencionado previamente, tanto con palbociclib como con el Monarch de abemaciclib. Se incluyen pacientes estadios 2A N0, sí, tenían algunas características adicionales, incluyendo que siendo grado 2 podían tener un Ki-67 mayor del 20% o una prueba genómica de alto riesgo, pacientes que eran N0 pero grado 3, pacientes N1 y pacientes con estadio 2B. Entonces vemos cómo este es el nicho grande de población que hace el diferencial con los estudios anteriores. Y adicionalmente, de ese racional de ese grupo de pacientes que no han sido incluidas dentro de los estudios que hasta el momento habíamos discutido, una de las estrategias que ellos dijeron es: bueno, utilicemos 400 miligramos, en parte porque queremos mejorar la adherencia y en parte porque queremos reducir la toxicidad y que con esto de la mano pues venga una mejoría en la adherencia. Y tercero, la exposición que vimos con algunos estudios de palbociclib fue incluso de 1 año, con Monarch de 2 años. Ellos dicen tenemos que hacerla 3 años, y la base fisiopatológica detrás de esto es que si nosotros arrestamos el ciclo celular por más tiempo, vamos a potencialmente inducir la senescencia de estas células tumorales de forma irreversible, y esto pues puede llegar a mejorar los desenlaces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los desenlaces más actualizados para sobrevida libre de enfermedad invasiva, una diferencia absoluta 3 años de 3.1 con una reducción del riesgo del 25%, siendo pues positivo para su desenlace primario. Vemos que en el análisis de subgrupo, todos los subgrupos que se habían planteado a explorar se están beneficiando de la estrategia a intervención. La enfermedad libre de recurrencia a distancia hasta el momento
tiene una diferencia de 2.7% a 3 años, con una reducción del 25.1% del riesgo, también cumpliendo con su desenlace secundario en el estudio. Y los datos de sobrevida global, nuevamente, así como lo hablamos con el abemaciclib, tal vez son muy inmaduros porque hasta el momento solamente se han reportado 4% de eventos para cada brazo, entonces todavía no podemos sacar conclusiones al respecto. Esta gráfica la hemos visto varias veces, es un esquema claro en el que vemos cuál es la gran diferencia entre Monarquí y Natalie en cuanto a la inclusión de pacientes, donde en definitiva nos permite explorar si el beneficio existe para pacientes estadio 2, muchas de ellas que incluso no las categorizaríamos como de alto riesgo de entrada nosotros al día de hoy. Siguiente pregunta, y lo planteamos ahorita, la enfermedad triple negativa en la adyuvancia. ¿Qué hacemos si esta paciente en el MyRisk que le solicitamos al principio tiene una variante patogénica en BRCA? Le damos adyuvancia con olaparib y terapia hormonal, le damos adyuvancia con el inhibidor de CDK4/6 más la terapia hormonal, le damos la adyuvancia con el olaparib, con el inhibidor de CDK4/6 y la terapia hormonal. Ay, un momento. Esta misma paciente, pero tiene una mutación de BRCA. O sea, nuestra paciente, la segunda paciente era hipotética para la pregunta. Nuestra paciente sigue siendo la misma desde el principio. Bueno, nos gusta la sobrevida global. Entonces, aquí venimos a hablar de los datos del Olimpia. En el Olimpia, cuando nos lo presentan en el 2021, sabemos que tiene un subgrupo de pacientes con receptores hormonales positivos, incluidas aquellas que fueron expuestas a la quimioterapia neoadyuvante y no habían alcanzado una respuesta patológica completa, nuevamente utilizando la estratificación de riesgo con el CPS más el EG, score de mayor de 3, o aquellas pacientes que en el escenario de terapia adyuvante tuvieran más de 4 ganglios positivos. Importante tener presente, la mayoría de las mutaciones que encontramos en el Olimpia eran de BRCA1, esto tiene que ver mucho y se correlaciona con el hecho de que cuando hacemos el análisis de las poblaciones, solamente el 18% de las pacientes incluidas en el Olimpia son pacientes luminales con receptores hormonales positivos. ¿Qué tenemos en los desenlaces de los datos actualizados a 4 años? Una enfermedad libre de progresión con una diferencia de 7.3%, muy similar a lo que estamos viendo con los resultados de Monarquí, y para enfermedad a distancia de 7.4 también en 4 años. Si nosotros vemos en el análisis de subgrupo, tal vez si somos completamente estrictos, vemos que esto pasa a la unidad del 1, recordemos que solamente era el 18% de toda la cohorte. Lo mismo para la enfermedad a distancia. Y finalmente, los datos más atractivos del Olimpia, los desenlaces de sobrevida global que nos han revelado a 4 años, dando una ventaja de 3.4%, logrando cruzar el límite de significancia para estas pacientes. Entonces, una intervención que nos da por primera vez algunas luces en sobrevida global contundentes y claras en este escenario. Y pues esto es positivo para todos los subgrupos, nuevamente pues pasando el 1 para aquellas pacientes con receptores hormonales positivos, pues porque recordemos que era la población menos representada. Entonces, si vamos a elegir el olaparib adyuvante, ¿cómo lo vamos a seleccionar? ¿Por el riesgo clínico, por la supervivencia libre de recurrencia, por la supervivencia global, por el acceso que tengan las pacientes o su perfil de toxicidad? Si nosotros hablamos del riesgo clínico, pues tenemos que tener presente las estrategias de inclusión, como lo habíamos mencionado desde el principio de cada uno de los estudios. Para el Olimpia, si teníamos quimioterapia neoadyuvante, el score de riesgo, si no, más de 4 ganglios. Para el Monarquí, más de 4 ganglios o 1 a 3 ganglios con las características que ya hemos mencionado, y pues digamos el más amplio que incluye mayor cantidad de pacientes, Natalie, teniendo pacientes con quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, ganglios positivos o ganglios negativos con estas características de alto riesgo. Al final, esto nos debe llevar a pensar que si vamos a elegir estas estrategias, tenemos que ver la que mejor se adapte a las características clínicas de nuestro paciente de base e individualizar su tratamiento. Si lo vamos a hacer por supervivencia libre de recurrencia, tenemos que hasta el momento, importantísimo para el Olimpia, receptores hormonales positivos solamente era el 18%, un delta 4 años de 7.3%, un delta 5 años con el Monarquí de 7.6%, muy similares, y pues el Natalie 1 incluía también pacientes que tenían mucho menor riesgo clínico, entonces las curvas claramente se van a abrir menos y pues tenemos menos tiempo de seguimiento, pero hasta el momento a 3 años un delta de 3.1.
Como lo mencionamos entonces también, el beneficio es similar con diferentes estrategias y en diferentes escenarios, escoger muy bien qué paciente vamos a poner en cada uno de los estudios. Para sobrevida global solamente tenemos datos positivos para el Olimpia, pareciera que todavía nos falta seguimiento suficiente para hablar de este desenlace para Monarquía y para Natalie. Nuevamente, solo el 18% en el Olimpia expresan receptores hormonales positivos y los datos son inmaduros para los inhibidores de CDK4/6. Finalmente, entonces, ¿qué haríamos? Olaparib más inhibidores de CDK4/6, ¿será que nos aumenta la toxicidad? No tenemos datos clínicos al respecto, hemos hablado que finalmente pues, existen algunos datos en el contexto de enfermedad metastásica que están empezando a explorarse, estudios fase 1 y fase 2, todavía no lo tenemos claro. La pregunta que nos haríamos todos es si esto hace que la toxicidad incrementada sea prohibitiva en el escenario adyuvante, que sabemos que son pacientes que digamos que su mindset de inicio es completamente diferente a una paciente metastásica y muchas veces abandonan de forma más frecuentemente sus tratamientos también secundario a esto. ¿Será que es posible que hagamos una secuenciación con estas pacientes, un año de olaparib y después darle 2 o 3 años del inhibidor de CDK4/6, teniendo presente que tenemos beneficios de sobrevida global para aquel grupo del Olimpia con olaparib? Esta pregunta la hicieron en San Galen. Como ven, si bien algunos favorecen, bueno, la mayoría favorece la secuencia, pues no tenemos datos al respecto y por el momento nos tenemos que basar en el perfil de toxicidad que tenemos reportado hasta el momento. Para el Olimpia, una reducción de dosis del 25%, para el Monarquía del 43.6%, aún no ha sido reportado para abemaciclib, para ribociclib y la descontinuación del tratamiento, para el olaparib 9.9%, 18 y 19% para aquellas pacientes con abema y ribociclib de forma respectiva. Conocemos sus perfiles de toxicidad perfectamente, sabemos que los grado 3 en relación a toxicidades pues vienen siendo más que todo hematológicos para el olaparib y también hematológicos para los inhibidores de CDK4/6 con diferentes perfiles, anemia y neutropenia de forma respectiva, y tal vez lo que termina siendo un poco más retador en el escenario de la toxicidad más frecuente es la diarrea que llegan a presentar las pacientes en el escenario adyuvante con abemaciclib. Entonces, pues tener esto presente. Conclusiones. Las pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos tempranos, siguen teniendo un riesgo de recurrencia tardía distante a lo largo de todas sus vidas. Actualmente existen varias estrategias que nos permiten darles a estas pacientes una disminución de este riesgo de entrada, pero no tenemos claridad porque no hay ninguna estandarización de cuáles serían estos criterios que nos definen alto riesgo en consenso. Las pacientes de alto riesgo terminan teniendo desenlaces en sobrevida libre de enfermedad invasiva y sobrevida libre de enfermedad a distancia con el uso de la adyuvancia de los inhibidores de CDK4/6 más terapia endocrina, esto basándonos en el Monarquía y en el Natalie. El olaparib adyuvante en cáncer de mama temprano de alto riesgo tiene impactos no solamente en sobrevida libre de recurrencia y sobrevida libre de recurrencia de distancia, sino también en sobrevida global, que es, pues, digamos, como tal vez uno de los datos más importantes. Los factores clínicos y genómicos nos pueden servir como herramientas para la toma de decisiones y personalizar el tratamiento de acuerdo al riesgo individual de cada una de estas pacientes. Y aún no tenemos datos suficientes para hablar de cómo vamos a combinar estos tratamientos en caso de que tengamos la paciente con el perfil para hacerlo. Y pues tenemos que escoger muy bien qué criterios vamos a emplear para incluirles dentro de los mismos y los perfiles de toxicidades que tengan ellas para tomando decisiones al respecto. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Está terminando su 5º mes de tratamiento con Monarquía, no hemos tenido reducción de dosis, la diarrea grado 1 es intermitente y la hemos podido manejar sin mucho problema con loperamida. Y eso era lo que tenía para compartirles. Gracias. María Leandra, muchas gracias. Tenemos espacio para 3 preguntas. La primera que yo quiero hacer, sí. Mi pregunta sería, ¿cómo encararías vos a una paciente que se opera de entrada un T2, N1, 1 a 2 ganglios positivos, que decís, bueno, esa paciente es candidata a hacer quimioterapia, le hago una plataforma, te la complico un poco más, grado histológico 3, digo, receptores hormonales positivos, puede ser candidata a quimioterapia e inclusive a adyuvancia con abemaciclib, pero le hago una plataforma genómica y me viene de bajo riesgo? Gracias. Perdón, pero... Bueno,
esta mañana tuvimos una discusión un poco menos complicada. 55 porque años. Porque era una paciente en la que nos expuso Tomás esta mañana, era una paciente que al menos tenía 4 ganglios positivos, entonces uno se podía un poco ir por aquella carga Claro. tumoral positiva para decir que le quiere uno hacer todo. En este escenario, yo creo que teniendo una prueba genómica que nos dice que es de bajo riesgo, con los resultados además del responder que también pues, nos dan beneficio de esto, y no me vas a decir ahorita que es premenopáusica, ya no me lo puedes meter dentro de la usada. No. Mi estrategia sería utilizar la adyuvancia con los inhibidores de CDK4/6 más la terapia hormonal. O sea, te irías igualmente por los inhibidores En el contexto de 1 a 2 ganglios con una prueba genómica negativa, ¿verdad? Y no es premenopáusica. Eso. Y es que es para riesgo para tratamiento de quimioterapia. El responder o los estudios de Oncotype, yo no conozco información, no sé si alguien la tenga, para definir si un paciente deba o no recibir tratamiento con inhibidores de ciclina. O sea, la respuesta es clara, que no para quimioterapia, pero seguramente tiene los demás criterios de los otros estudios para recibir tratamiento adyuvante con inhibidores de ciclina. Mauricio. No, mi pregunta era esa, excelente presentación. Era, pues, no de bajo riesgo, sino un T2N0, pero con un Oncotype de alto riesgo. ¿Te plantearías hacerle adyuvancia con Ribo? Está incluida dentro. Es cierto que en estas pacientes con estadio 2 el beneficio absoluto termina siendo cuando uno hace el análisis de subgrupo mucho menor, cercano al 1.8%, pero pues existe beneficio y finalmente estamos hablando de beneficio de un estadio 2 disminuir el riesgo de recaídas del 27 al 37%. Entonces, creo que todo termina aportando y está incluido dentro de las pacientes del estudio. Tenemos datos al respecto, yo lo daría. En el estudio Monarquí no hay absolutamente ninguna diferencia en el beneficio de ABEMA, ¿no? Según el riesgo, tanto por Prosigna como por Oncotype. Este análisis no está en Natalie, que el grupo de riesgo intermedio va a ser el más cuestionado, por supuesto, pero para ABEMA los criterios de inclusión del estudio son los que de momento son mandatorios porque ningún biomarcador nos va a permitir seleccionar. Que fue lo que mejor. vimos en el análisis de subgrupos Exacto. que presentaron ahorita en San Exacto. Antonio, que si acaso para mí, que es que… Pedro. Bueno, vámonos al escenario real nuestro. Tenemos 4 situaciones. Primero, no está aprobado por la autoridad regulatoria la adyuvancia con el inhibidor de ciclina. Segundo, tenemos problemas de presupuesto máximo, tenemos problemas de la UPC que no alcanza. Tercero, los desenlaces que muestra el estudio no son un surrogado de sobrevida global. Cuando estamos con enfermedad temprana, ¿qué buscamos? Curación. Y curación equivale a sobrevida global. Tercero, tenemos los temas de costo-efectividad que van enlazados al anterior. Y cuarto, tenemos el tema de calidad de vida, que no necesariamente va en relación con toxicidad, pero que puede estar con alguna relación. Bajo ese escenario, ¿cuál es tu recomendación para nosotros, tercer mundo, con todas esas limitaciones? Gracias también. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en qué pacientes derivan el mejor beneficio en el contexto de los datos que son clínicamente positivos y relevantes. Nuestra práctica clínica de primera tiene que estar guiada por la evidencia científica, que es lo que tenemos. En segundo, considerar en ese contexto, también tenemos que pensar en el país en el que estamos, cuáles son los pacientes que realmente derivan un mayor beneficio de estas estrategias. Tal vez, si yo soy completamente purista, la paciente de 1.8% de beneficio que tiene 75 años no sería la que yo escojo para esta intervención. Es mucho más frecuente en adyuvancia que nuestras pacientes abandonen tratamiento, de hecho lo hacen con tamoxifeno solamente, entonces yo creo que tenemos que ser muy claros desde el principio, desde que se le expone, tú tienes cáncer y estos son los potenciales escenarios de tratamiento que vamos a tener, que eventualmente se va a exponer a este tipo de efectos adversos y pues tener un acompañamiento para pues poderlos llevar a cabo, pero pues hablando muy claramente en números, eso sería lo que yo haría. Muchísimas gracias. Vamos entonces